Bueno, aquí estamos, en esta mañana muy fría de Mar del Plata. Este es un frío que amerita, este es un frío marplatense, ¿no? Este sí que es un frío marplatense. Acá ya no tenemos más excusa. La sensación térmica es de 3 grados 8 bajo cero, prácticamente 4 grados. En una hora más, cuando comience a salir el sol, seguramente esto todavía va a ser un poquito más intenso, porque la temperatura es de 2 décimas de grado, pero el impacto del viento del noroeste, en este caso, crea esto que es la sensación térmica, esa cosa entre la humedad y el impacto de la temperatura, las noches muy cortas, la temperatura que no suma, y caramba, ahí te cala los huesos, como se suele decir, ¿no? Bueno, Juan Fer, que siempre está muy atento en el primer tramo de la mañana, dice: hoy se cumplen 40 años de la dolorosa derrota de Malvinas, afectuoso recuerdo a los que combatieron defendiendo la patria. Sí, efectivamente, en este día 14 de junio, hace 40 años, después de un larguísimo silencio en las previas 48 horas por parte de la comunicación del gobierno militar, se daba a conocer la decisión de quien estaba al frente de las tropas en Malvinas, no al frente de las tropas, quien había asumido la conducción eh, de, de la presencia militar argentina en Malvinas, en su calidad de gobernador designado por el poder militar, de asumir la rendición, entendiendo que ya con proseguir, digamos, era absolutamente inútil. La supremacía aérea y naval de Inglaterra era predominante, pese al intenso, heroico accionar de la Fuerza Aérea Argentina, que estuvo realmente a un tris de dar vuelta el combate en esa instancia. Vaya a saber qué hubiera ocurrido después. Distintos trabajos publicados en Inglaterra y algún trabajo publicado en Argentina en la década del 90 dicen que Margaret Thatcher estaba dispuesta a utilizar la opción nuclear si era necesario, que había sido motivo de fuerte debate con Ronald Reagan en ese momento. La batalla de Malvinas es un golpe, digamos, tremendo en la emocionalidad de la República Argentina. También me parece que es parte de un conjunto de situaciones que en algún momento habrá que comenzar a evaluar cultural, políticamente, de otra manera y en otro contexto. Probablemente no sea este el momento todavía aún, porque están entre nosotros muchos de esos que combatieron, con algunos a lo largo de los años he tenido la oportunidad de desarrollar una relación de enorme afecto, y siempre habrá para ellos una relación de todo lo que tiene de todo lo que tiene que ver con el respeto y la emocionalidad de quienes se encontraron, ya sea porque habían ingresado a las Fuerzas Armadas y habían asumido que eso era parte de su deber y que para eso se habían formado, como aquellos que fueron literalmente llevados por un conjunto de circunstancias a estar allí en la línea de combate, en todas las opciones y todo el escenario de situaciones que se produjeron para unos y para otros. Tengo muy presente ese día, como tengo muy presente todo el trayecto que ocurrió a partir del día 2 de abril, cuando en la mañana, voy a citar simplemente muy brevemente esa mañana para mí. Yo tenía que salir temprano. Hay que recordar que en ese momento en Mar del Plata había una sola estación de radio, era el EU6 emisora atlántica, que había dos diarios, ¿no? La Capital y el Atlántico, que los diarios de Buenos Aires llegaban a la ciudad alrededor de las 10, 11 de la mañana, depende, a veces si había niebla en la ruta, por ahí los camiones tardaban más y llegaban más tarde todavía. Es muy difícil explicarle a alguien que no haya vivido la época cómo era la cuestión de la comunicación. Y yo tenía una reunión relativamente temprano, 8 de la mañana, me golpean la puerta, abro y estaba la persona con la que me iba a juntar, y empieza a gritar
totalmente desaforado, tomamos las Malvinas, tomamos las Malvinas, tomamos las Malvinas, y pasaba la gente, tocaba bocina en los autos, los taxis, que a veces los taxistas tienen una velocidad para algunas cosas que es increíble, llevaban banderas argentinas y tocaban bocinas por todos lados. Y a mí me pasaron dos cosas en simultáneo, ¿no? Como que mi cerebro jugaba en dos tiempos, y por un lado sentí la alegría que sentían todos, y por otro lado me dio una enorme angustia y dije, qué locura, ¿no? Qué locura. Me lo decía para mí. Recuerdo que era prácticamente imposible pretender tener una posición de decir, che, mirá, está Inglaterra del otro lado, es la NATO. Y todos te decían que no, algunos se volvieron rápidamente especialistas, ¿no? Te explicaban todo. Y en el café Barracuda, que en esos años estaba en la esquina de Rivadavia y Santa Fe, si mal no lo tengo presente, habían armado un gigantesco tablero, eso fue ya con el correr de los días, y se ponían las figuras de los barcos que hundía la Fuerza Aérea en el desarrollo de la batalla misma. Ese cuadro desapareció segundos después de conocido el parte de rendición. Hay que decir que hay un dato histórico más que interesante, que los aeronáuticos llevan como otra medalla colgada en el pecho. Algún día se van a atrever a transformar en una medalla que dice yo no me rendí. La Fuerza Aérea no se sumó a la rendición que presentó el gobernador de Malvinas. Hubo una instancia previa de negociación en donde se le pidió al brigadier Crespo, que era el jefe de la Fuerza Aérea en el TOAS, que dieran la palabra de que la Fuerza Aérea ya dejaba sus aviones en suelo. La Fuerza Aérea no se rindió. Hoy, quizás a la distancia, muchos podrán creer que estas son como cuestiones menores, pero eran cuestiones centrales del enfoque. Esto provocó además, bueno, toda una serie de situaciones, los que volvieron al continente, los que fueron traídos, hubo situaciones, había muchos que estaban internados en los barcos hospitales de los británicos. Hay algunas historias, pero muy pocas, de maltrato, muy pocas. Y quienes volvieron o los trajeron a escondidas. El gobierno militar temía una reacción, la reacción igual vino porque fue el final. Siempre he sostenido, por lo menos esta es mi lectura, que la derrota de Malvinas es la partera de la democracia. Hay que recordar que en ese momento había negociaciones políticas previas al 2 de abril, en donde se hablaba de una salida a la chilena, es decir, una salida consensuada con el poder militar, con la formación de un partido que era el partido del gobierno militar, más bien era del ejército, donde iba a haber senadores vitalicios, bueno, todo un esquema que Chile ha tenido que soportar hasta hace no mucho tiempo, y que todo eso, bueno, se derrumbó y después empezó toda la otra historia que fue en la retirada salvaje, empezar a entregar datos donde se entregaron datos, los del ejército entregaban datos de la ESMA, los marinos entregaban datos del batallón 601, y diversos medios de comunicación hicieron un gran agosto económico publicando, y está muy bien que se haya publicado, sobre las cuestiones que tenían que ver con lo peor de la política de noche y niebla de los años del proceso. El resto supongo que en líneas generales es para todos historia conocida. Acá diversos amigos que están en contacto con nosotros me están contando de otros aniversarios, porque también hoy hace exactamente 7 años, 7 años, José López revoleaba los bolsos con dinero en el convento. Este aniversario de José López revoleando bolsos con 9,5 millones el fusil con mira telescópica, bueno, todo eso que está tan presente, se le agrega un dato más amargo, cae otra causa referida a las situaciones desdorosas de Cristina Elizabeth Fernández. Yo creo que no va a poder hablar más de Lawfare, o quizás ahora habría que empezar a hablar de Lawfare, la causa de la utilización de los aviones
de la Presidencia de la Nación para el traslado de muebles, para equipar los hoteles de la familia Kirchner, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad que eh, es un ejercicio de estoicismo transitar el día a día pensando que todo esto algún día formará parte de la historia, cuando además hoy es el día en que cierran, hoy deben inscribirse las coaliciones que van a disputar el poder en la Argentina, y donde por momentos, para los que estamos muy pendientes de la información y conocemos la parte de atrás, ¿no? Digamos, mucho de la trastienda, que trato siempre de transmitir a ustedes con la mayor dedicación y la mayor, el modo más estricto de la información. Siguen las operaciones diciendo, bueno, Horacio se siente ganador, Horacio no puede inscribir, pero está viendo cómo hace después, si hace un acuerdo con Schiaretti, no hace un acuerdo con Schiaretti. Nadie titula que Horacio Rodríguez Larreta ha sido derrotado en su intención de meter por la claraboya del baño, a horas del cierre de las alianzas, a Schiaretti en un esquema que debe tener muy nervioso a todo el componente transversal de negocios, que tiene que ver con un conjunto de individuos que tienen que ver con Massa, que tiene que ver con Larreta, que tiene que ver con Schiaretti, que tiene que ver con Perotti en Santa Fe, que tiene que ver con la familia Brito, dueño del Banco Macro, que tiene que ver con la familia Schiaretti, dueña del Banco Patagonia, un esquema de negocios que se fue armando desde que Néstor Kirchner llegó al gobierno, y que tuvo mucho que ver con el PAC de hostilización permanente al gobierno de Mauricio Macri, más allá de que, por supuesto, como toda obra, como toda acción humana, dicho gobierno ha tenido, obviamente, errores y situaciones distintas y diversas. Bueno, muchísimo para desarrollar, pero sigo después de este breve corte.